Puede sentarse un segundito. Damos gracias al Señor, que podemos estar en su casa. Y vamos a estar Ana Serrano con nosotros. Ana, ¿quién es Ana? La hermana Anita. Dios la bendiga, contento de estar con nosotros. Y Andrea. Andrea Gómez es familiar de la hermana, ¿verdad? ¿No? ¿Ah? Es una amiga, ok. Y su hija, la que está en necesidad, no pudo venir, pero necesita la oración 911, ¿verdad? Ok, póngase de pie un segundito y mire, vamos a orar también por Andrea, que está aquí, nos está pidiendo oración, pero también vamos a unirnos. ¿Cómo se llama su hija, hermana? Carolina, vamos a orar por Carolina y su bebé, ¿verdad? Que está recién nacido. Y Dios puede tornar cualquier diagnóstico médico. ¿Sabía usted eso? Amén. Dios cambia los diagnósticos médicos porque Él es Dios. Amén. Y Él está sobre la ciencia, sobre la medicina. Él está sobre todas las cosas. Él lo gobierna todo, ¿verdad? Y ese diagnóstico puede ser falso. Y si el que está ahí, lo que le dicen que tiene el bebé de 3 meses apenas tiene el bebé, ¿verdad? 3 semanas. Mire, 3 semanas le diagnosticaron un cáncer al bebé. Si es que llega a estar ahí, le vamos a pedir a Dios que se lo lleve. ¿Ok? ¿Usted tiene fe? Ok, vamos a unir nuestra fe. Vamos a unir nuestra fe como hermanos, como hijos de Dios, por la oración de esta mamá, de esta madre, de estos abuelos, ¿verdad? Y nos vamos a unir en estos momentos ese dolor, pero también nos vamos a unir a orar y a pedirle a Dios que ponga su mano poderosa. Amén. Dios va a transformar ese diagnóstico y eso lo vamos a echar por tierra. Amén. Amén, unámonos. Padre, te damos gracias. Jesucristo, reconociendo tu señorío, Padre, Espíritu Santo, Jesús, el dador de la vida, Señor. Tú me has permitido, Señor, traer a ese bebé, Señor, a este mundo, Señor, Padre. Reconocemos tu señorío, tu potestad, Señor, tu buena voluntad, Señor. Padre, te presentamos esta situación, Señor, nos unimos. Tu palabra dice donde hay 2 o 3, Señor, y se ponen de acuerdo en algo, pidiendo, Señor, por lo mismo, Señor, nos unimos. Padre, para que ese diagnóstico médico, Señor, Padre, caiga a tierra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre amado, haz el milagro. Mueve, Señor, lo que tengas que mover por misericordia, por compasión. Tú eres un Dios de misericordia. Tardo para la ira y grande misericordia, Señor. Y a ti clamamos, Padre. A ti acudimos, Señor, para que pongas tu mano poderosa, para que sanes, levantes, restaures. Y si hay algo ahí, Señor, llévatelo, Padre amado, en el nombre de Jesús.
Espíritu Santo, tú puedes entrar a ese lugar, a esas células y limpiarlas. Para ti no hay nada imposible, Señor. Lo pedimos creyendo que para ti nada es imposible, mi Rey. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Dice, crea, Señor Padre, en su necesidad, lo que esté cruzando, lo que esté pasando con su vida, Señor. Te la presentamos, Señor, su familia. Toma cuidado, Señor, de todo, Padre. También la vida de Ana, Señor, y la oficina que está con nosotros, Señor, que nos sigas ayudando en su caminar, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos a la mamá de nuestro hermano Roberto, Señor, de nuestra hermana, Señor, que está aquí, Padre. La bendecimos y gracias por poder llegar a compartir con sus hijos. Gracias, Señor, la bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? Amén. Ya está el maestro con nosotros. Yo estaba listo para improvisar. Amén. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos y vamos a paso agigantado. Vamos súper bien. Amén. Ya no nos queda casi nada ya. Nos quedan 2 semanas. Ya, 2 semanas. Ok, Kevin. No, ya más preámbulo. All yours. ¿Any of Michael? No, ya tiene. Ah, tiene. Ok. Ok, perfecto. Se verá ya en la jugada ahí. Amén. Hermanos, buenas noches. Amén. Perfecto, vamos entonces a continuar con el estudio de los Hechos. Espero que ustedes hayan estado leyendo en su casa, estudiando. ¿Cómo se diría la otra palabra? Escudriñando. ¿Qué sería? Escudriñando. Y todo lo que conlleva eso. Bueno, pues yo sé que hemos orado, pero haremos una vez más. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche. Gracias porque nos trajiste a tu casa de oración, mi Dios, para que tú continúes, Señor, desarrollándonos, continuando orando tu perfecta voluntad en nuestra vida. Toma control de todo lo que se haga en esta noche. Sé tú, mi Dios, el que nos enseñe, sé tú, Espíritu Santo, el que nos guíe hacia toda verdad y que sea, Señor, tu voluntad puesta en nuestra vida. Gracias, te damos nuevamente, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos, Dios me lo bendiga. Como les decía, entonces vamos a continuar con el estudio de Hechos. A ver, ¿quién estuvo aquí el viernes pasado que se acuerde por dónde nos quedamos? ¿Fue el viernes pasado, no? Sí. Sí. Perfecto. Entonces la memoria debe estar fresquita, no debería estar tan lejos. Capítulo 19. Pero bueno, está bien. En Éfeso. Nos quedamos en Ok, uno dice el 17, 18, 22. 18, ¿quién da más, quién da menos? El 22, versículo 22. Ah, ok, está bien. 21, 18, 21 tengo yo. 17, 18. Ajá. No. Ok. Nos vamos, ¿dónde nos quedamos? Yo les digo exactamente dónde voy a empezar por ahora. Porque posiblemente donde ustedes estén, yo no esté, ¿no? Para estar en la misma página. ¿Okay? Vamos a empezar en el capítulo 18, versículo 23. Aquí estaban. Sí, estaban bien. Perfecto, así me encanta, hermanos. Muy bien. Entonces, para ubicarnos bien, ¿no? Los que no estuvimos aquí el mes pasado. Después de que Pablo estuvo en Corinto por 18 meses aproximadamente, emprendió el viaje hacia Siria, ¿no? A Siria en camino a Antioquía, ¿se acuerdan? Da una pasadita por Éfeso, pasa por Éfeso, llega a la sinagoga, enseña y pasa algo curioso ahí. No lo echa. Sin embargo, él no se queda ahí. Promete regresar y da una frase que todos deberíamos de tener en nuestro vocabulario que dice, si Dios quiere. ¿Okay? Llega a Jerusalén, luego a Antioquía, se está ahí por un tiempo y así termina el segundo viaje de Pablo. Él regresando al headquarters, ¿no? A donde él siempre partía, ¿cierto? Bueno, ya sabemos. Ahora el 23, miren esto.
el 18-23. Después de pasar un tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Dejémoslo ahí. Porque aquí vamos a tomarnos un ratito aquí para hablar de Apolos. Aquí no sé si ustedes habían escuchado o han escuchado antes el nombre de Apolos. Suena, ¿verdad? Se ha conocido. Esta es la primera vez que Apolos aparece en la escena, la primera vez que es mencionado y la primera vez que podemos ver a Apolos en acción. Esta es la primera vez. Y está en Éfeso. Y miren, desde ya me encanta la introducción. Ustedes saben que Lucas es muy bueno para introducirnos a los personajes. Él de la nada, ahí sí que de la nada, termina un párrafo, termina un acontecimiento y después nos dice, y aquí está Felipe, y aquí está Pedro, y aquí está Pablo, ¿cierto? De esa misma manera nos introduce a Apolos. Y me encanta cómo empieza, porque empieza diciendo, lo empieza describiendo. Es una descripción, Lucas hace una descripción de Apolos. Y es buenísima, porque miren, en la primera línea dice que era judío, que se llamaba Apolos y venía de Alejandría. Judío se llamaba Apolos y venía de Alejandría. Ahora, ustedes que son teólogos, ustedes que estudian la Biblia, ¿qué me pueden decir de esas tres características? ¿Qué se les viene a la mente? Pensemos. Si les dice que este hombre es judío, se llama Apolos y viene de Alejandría. De partida tenía un nombre griego. Muy bien. Y Alejandría es parte como de Egipto, la parte la parte norte de Egipto, ¿no? Ok. Vamos bien. ¿Por ahí? Esto es muy bueno, sí, pues por ahí va a encaminar. Primeramente era judío, O sea, si era judío, él tiene de memoria el Antiguo Testamento. Así de simple, porque todos los judíos crecieron recitando y memorizando la Biblia judía, ¿cierto? Lo que es nuestro Antiguo Testamento. Tiene un nombre griego, quiere decir que él viene de una cultura que también es griega. Y viene de Alejandría. Alejandría era la segunda ciudad más grande del Imperio Romano. Y no solo eso, sino que también era una capital de la... ¿cómo le diría yo? De la letra, pues. Acordémonos que incluso ahí también estaba la librería de Alejandría. Ustedes han escuchado sobre la librería de Alejandría, donde había muchos libros y escritos y pergaminos guardados llenos de información y de ciencia. O sea que era una capital donde había mucho conocimiento, mucha tecnología, mucha ciencia. 100 y pico de años atrás, ahí mismo es donde también se tradujo la primera Biblia del hebreo al griego, que se denominó la Septuaginta, que hasta la fecha muchas de nuestras Biblias todavía utilizan esa Biblia como base para la traducción al español. Sucedió eso en Alejandría, o sea que Apolos vemos de que viene de un trasfondo muy bueno. Es judío, pero con cultura griega, cultura judía, y que viene de Alejandría. O sea que tenía mucho conocimiento. Y miren la característica que nos da Lucas. Apolos era ilustrado, convincente en la palabra, instruido en el camino del Señor, fervoroso, hablaba y enseñaba valientemente. ¿Qué características tenía, no? Yo me atrevería a decir que hasta podría estar más calificado que el mismo Pablo. Porque Apolos venía de Alejandría, fue instruido de la misma manera, o sea que él estaba muy bien equipado, ¿cierto? Muy bien equipado. Pero ¿qué sucede? Como todos, ¿no? Podemos estar de todo, pero al final nos falta algo. Y entonces aquí nos dice, en el 18... El 18:25. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús.
aunque solo conocía el bautismo de Juan. Ahí el detalle. Tenía muy buena preparación, estaba muy instruido, conocía la palabra, pero solo conocía el bautismo de Juan, el bautismo por arrepentimiento. Y qué curioso, porque si hubiese conocido todo el mensaje de Juan, hubiese sabido que el Espíritu Santo ya había descendido y que el Mesías también había venido. O sea que todo estaba bien. Todo lo que él estaba enseñando y predicando estaba bien. Lo que sucede es que le hacía falta algo. Le hacía falta algo a su enseñanza. Por eso Aquila y Priscila, ¿se acuerdan de Aquila y Priscila? Esta pareja lo tomaron aparte y le explicaron lo que le faltaba de su enseñanza. Muy respetuosos, con mucho amor, no lo expusieron en público mientras él daba su mensaje, sino esperaron que él terminara, lo tomaron a un lado y le dijeron: Apolos, excelente, tu mensaje está bien, pero el mensaje de Juan no terminaba ahí de arrepentimiento, sino que hablaba sobre la venida del Espíritu Santo, del Mesías, y listo, lo terminaron de explicar con mayor precisión, ¿no? Porque él lo que tenía era una concepción incompleta del Espíritu Santo. Luego de que ya lo instruyeron en su totalidad, se lo llevaron a Acaya, ¿no? Que es la región de Corinto. ¿Okay? Entonces, muy interesante este personaje de Apolos, ¿no? ¿Ustedes se acordaban de todo esto de Apolos? Creo que hemos escuchado aquella frase que dice: Apolo regó, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Porque Apolo se convirtió en una herramienta muy buena para el Señor, para el reino del Señor y para la propagación del Evangelio. Porque ya vimos que estaba muy bien preparado, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está Apolos, ¿no? Mientras tanto, Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Luego Pablo, ya sabemos, él saltó, llegó a Éfeso, y estando ahí se encuentra con unos discípulos. Y lo curioso de este encuentro es que él les hace una pregunta: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Imagínense, y me encanta cómo Lucas lo pone de esta manera, porque da dos acontecimientos parecidos, ¿no? Porque venimos de encontrarnos con Apolo, que no conocía el Espíritu Santo en Corinto, y luego nos vamos a Éfeso con estos discípulos que tampoco conocían del Espíritu Santo. O sea que es posible que ellos conozcan de Dios, conozcan del mensaje de Juan de arrepentimiento, pero que no conozcan del Espíritu Santo. Miren qué caso tan especial, ¿no? Y es posible, se puede dar. Por eso es muy importante que nosotros pues tengamos la doctrina completa, ¿no? Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Otra vez. O sea, de que el mensaje de ellos no es que estuviese mal, simplemente que estaba incompleto. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyeran en el que venía después de él, es decir, de Jesús. Ahí es lo que les faltaba. Al oír esto, pues fueron bautizados en el nombre de Jesús. Le impuso las manos, el Espíritu Santo llegó sobre ellos, empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Y miren, era un total de 12 hombres, o sea que no era solo uno, era un buen grupo, ¿no? Que les hacía falta esa parte. Por eso es necesario que usted y yo hablamos nuestra boca y compartamos del Señor, compartamos de las buenas nuevas de salvación. Que no se trata solo de arrepentirnos, sino que también de que sepamos que se nos fue dado el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo por medio de Jesús, ¿no? Es necesario, ¿no? Bueno, entonces listo. Estamos hablando de Pablo en Éfeso. Miren que está entrando apenas, ¿no? Apenas está llegando y miren lo que Pablo se está encontrando. Un grupo de personas que ni siquiera habían escuchado del Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Entonces, para que vayan viendo qué es lo que iba a estar lidiando Pablo. Acordémonos que en el segundo viaje Pablo pasó por Éfeso y tuvo una buena recepción. Fue la primera vez que no le echaron de la sinagoga, porque Pablo siempre lo echaron de la sinagoga, pero aquí no. Entonces le dije, si Dios quiere, regreso. Y regresó. Fue la voluntad de Dios entonces, porque él regresó. Y por 3 meses estuvo en la sinagoga debatiendo, discutiendo.
eso me dice a mí que él no simplemente llegaba a dar un mensaje y se iba, sino que él se quedaba y se ponía a discutir las ideas, se ponía a discutir las enseñanzas. Y acordémonos que el mensaje de Pablo, el mensaje base incluso del libro de Hechos es que les daba una historia de toda, les daba un mensaje de toda la historia del pueblo de Israel. Les decía que esas profecías se cumplieran en Jesús, luego les decía que Jesús resucitó y que les dejó el Espíritu Santo. Ese es el mensaje de Hechos. Ese es el mensaje que ellos predicaron. Entonces, a lo que voy es de que tenemos que estar listos, ¿no?, para defender lo que creemos. A eso voy. Tenemos que estar listos, presentar una apología, una defensa, ¿no?, a su fe. Porque eso, acordémonos que si va a la sinagoga son con personas que conocían del Antiguo Testamento, conocían de la palabra, pero les faltaba esa parte. Entonces, eso nos deja a nosotros, ¿no?, como que nos da a entender que nos falta esa parte. Tenemos que poder compartir esa parte que les hace falta. Y por 3 meses estuvo ahí, tranquilo, sin ningún problema, hasta cuando estas personas empezaron a hablar mal sobre el camino. Ahora, ¿quiénes son los del camino? ¿Se acuerdan de eso? Alguien que me diga, ¿quiénes son los del camino? Lo que después se llama Que se los acuerden. cristianos. A los seguidores de Cristo se les conocía como los del camino. Pero no precisamente hacía referencia a un camino, sino hacía referencia a una manera diferente de vivir. A eso se refería. El español pues nos quita esos detalles, pero la traducción original decía a eso, a los que viven de otra manera. Así se les conocía a los cristianos al principio, no como presbiterianos, no como pentecostales, no como evangélicos, como los del camino, como los que viven diferente, como los que viven de otra manera. Así se les conocía a los seguidores de Cristo. Entonces, cuando los judíos empezaron a hablar mal y a darles, pues, y a darle batalla, entonces digo, bueno, aquí ya no soy bienvenido. Porque lo aceptaron en la sinagoga, tuvieron interés hasta que ya no lo tuvieron. Entonces, ¿saben qué Pablo hizo? Perfecto. Como acierto, se sacudió los pies, agarró a sus discípulos y los llevó a otro lado. ¿Y sabe a dónde los llevó? A una escuela, muy parecido al sistema que tienen algunas iglesias ahora. Él estuvo rentando la escuela de otra persona, de un tal tirano. Estaba viendo un poquito la información, decía de que este tirano daba clases, él era, podemos deducir que era un filósofo, él daba sus clases en su escuela, pero de 11 de la mañana a 5 de la tarde era cuando el sol estaba en su máximo apogeo, ¿no? Entonces a esa hora él no daba clases. Él dice, no, el sol está muy fuerte, se cancelan las clases hasta las 5:01 de la tarde. Entonces, ¿sabe qué hacía Pablo? Entonces está disponible a esas horas. Perfecto. Y Pablo tomaba ese tiempo de espacio que le daba ¿cómo se llamaba? Tirano. Y él aprovechó ese espacio que tenía y ese lugar y estuvo ahí por 2 años. Fue el único lugar en donde Pablo se quedó más tiempo con libertad enseñando y predicando. Incluso ahí es donde escribe las cartas a los Corintios. Porque tuvo ese espacio. Él dijo, bueno, me imagino que si hubiese tenido más tiempo, se queda más tiempo. Pero tuvo esa libertad y aprovechó las oportunidades, ¿no? Cualquiera diría, no, pero si él no lo va a usar porque hay mucho sol, no, entonces yo tampoco. No, él dijo, la escuela está libre, hay espacio, vámonos a enseñar. Entonces, ven cómo es eso, ¿no? Sin impedimentos, sin ponerse trabas él mismo. Y me gusta esta parte porque miren, en el 15, ¿dónde nos quedamos? Aquí, en el 10, 19:10. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra de Dios. Aquí dice, todos, ¿cierto? Todos los que habitaban en Asia. Imagínense, en 2 años, Pablo fue capaz de poderle compartir a todas las personas que vivían en esa región de Asia.
Claro, porque ustedes saben, ¿no? También la gente es curiosa, quiere ir a ver, pero de cualquier manera, ya sea porque la gente fuera curiosa o no, pero esa oportunidad en esos 2 años, en esa escuela de Tirano, de filosofía, lo que ustedes quieran saber, Pablo lo utilizó para difundir el evangelio y llegó hacia todos, hacia judíos y hacia griegos. Esa es una victoria para el Señor, fue una victoria para el evangelio, aunque en ese momento no se miraba. Pero miren, si la Biblia me dice que todos escucharon, oiga, eso es un gran logro. Eso es un gran logro, porque vemos de dónde viene Pablo, ¿no? Todo el sufrimiento, todo lo que venía pasándole, esto pues fue algo muy positivo, ¿ok? Y qué bueno, ¿no? Que eso surgió. Entonces, estuvo ahí por 2 años. Ahora, siguiendo en Éfeso, la Biblia nos dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Extraordinarios se refiere a que, por ejemplo, ustedes saben que Pablo él hacía tiendas de profesión, ¿no? Y obviamente tenía que trabajar bajo el sol. Y tiendas, no crea que las tiendas eran solo de telas, ¿no? Él tenía que trabajar con cuero, curtirlo, partirlo, con piel de diferentes animales. Ese era el trabajo de Pablo. Entonces, imagínense un trabajo tan duro, él tenía que proteger su ropa y se ponía pañuelos. Y esa misma argumentaria que Pablo utilizaba para su trabajo secular, la gente lo utilizaba y ¿cómo se dice? Y al ser tocado, cuando estos utensilios eran tocados por el cuerpo de Pablo, las personas quedaban sanos de sus enfermedades y espíritus malignos. Un concepto muy interesante de los milagros, porque si se dan cuenta, es algo raro, ¿no? Como de que toca un pañuelo, se sana ya. Muy parecido a lo que Jesús hacía, ¿no? Jesús hacía milagros de una manera, pues, ortodoxa, ¿no? Un poco ortodoxa, donde él escupía en el suelo, hacía lodo y le untaba en los ojos. ¿Por qué creen que esos milagros son así? ¿Se han puesto a pensar por qué los milagros que hacían estas personas eran así extraordinarios, como dice la palabra? Pero, porque... Para darle el sentido divino, yo creo, ¿no? Claro, había un sentido divino, pero a la misma vez era porque no hay una receta para un milagro. Dios obra como a Él le place. Dios obra como a Él le parece. Si quiere, pues se sana por un gargajo de Jesús, se sana. O si quiere, se sana por el sudor apestoso de Pablo, se sana. Para Dios no es nada imposible y Él no tiene medios. Él no depende de nada. ¿Ok? Entonces en esto sucede, bueno, pero miren, ¿por qué Lucas nos dice eso? Porque ¿qué sucede? En Éfeso era una ciudad muy grande, creo que hablamos de eso antes, era muy conocida y abundaba mucho, ¿cómo se diría? La hechicería y la superstición. Era una ciudad donde eso estaba a la orden del día. Los ciudadanos eran muy supersticiosos y practicaban la hechicería, al punto que habían hasta hechiceros ambulantes, intentando vender su negocio, ¿no? Porque al final era un negocio lo que ellos tenían. Un grupo de judíos hacían conjuros, incluso en Éfeso había libros de conjuros, para que se den cuenta de qué nivel de hechicería esta ciudad tenía. Era una ciudad pues totalmente pagana, ¿no? y mundana. Había libros de hechicería, de conjuros, donde la gente pues lo recitaba, tenían artefactos. La historia nos dice que utilizaban tazones de cobre, los mojaban, tiraban suertes, o sea, una cosa muy fea, ¿no? Entonces estas personas, como escuchaban de Pablo y que Pablo sanaba a las personas en el nombre de Jesús, ellos llegaron a pensar que eso era un conjuro. Y ellos a recitar en el nombre del Dios que Pablo predica, tú eres libre. Ellos llegaron a hacer eso, porque llegaron a tomar las palabras de Pablo como un conjuro. ¿Y qué sucedió? En una ocasión, estos hijos, eran hijos de Seba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos, para que vean la perversión que había llegado hasta los hijos de un sacerdote, ¿no? Un día el espíritu maligno le replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son?
¿Y ustedes quiénes son? El espíritu maligno les pregunta, ¿ustedes quiénes son? Al intentar usar el nombre de Dios como un conjuro. ¿Ven? Que es un poco chistoso, no nos da risa, pero era la realidad. Incluso acordémonos que en Samaria también se habían encontrado a otro hechicero, ¿no? Que este salió más vivo, él incluso intentó comprar el poder. ¿Cierto? O sea, de que para que se den cuenta, ¿no? O sea, también había otro hechicero en Chipre, ¿se acuerdan? Que fue la primera parada de los primeros viajes. O sea, de que esto no era nada nuevo, esto era algo cotidiano, encontrarse con hechicería en estos pueblos. En este caso, pues, sucede esto, ¿por qué? Bueno, sucede porque, bueno, estos intentaron usar el nombre de Dios como conjuro, pero qué curioso, porque hay poder en el nombre de Dios, ¿cierto? Amén. Pero Dios no se lo da a todos, porque no todos tienen como, no todos le dan el señorío a Jesús, no todos son hijos de Dios. Incluso algunos, creo que hablamos eso un poco cuando estudiamos Hechos, ¿no? Que incluso no todo Israel es Israel. O sea que ven la diferencia ahí, ¿no? Entonces los magos, miren eso, perdón, me estoy adelantando. Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Acordémonos que el desnudo era símbolo de vergüenza. O sea que ellos eran avergonzados y golpeados. Y cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Porque se dieron cuenta que los espíritus malignos le estaban dando validez a lo que Pablo predicaba. Eso es algo muy bueno, ¿saben por qué? Porque cuando sus enemigos están reclamando lo bueno que ustedes, lo que ustedes están haciendo es porque debe ser bueno. Entonces, el mismo Espíritu estaba validando el poder del Señor, el poder de Dios. Y la gente sintió temor porque dijeron, entonces el Dios que predica Pablo, ese sí es el verdadero Dios. Porque hasta los espíritus malignos lo conocen y le temen. Entonces ven cómo el nombre del Señor era glorificado a través de eso. Y llegó al punto en donde estas personas tomaron sus libros de conjuro y los quemaron. Dijeron, esto no sirve entonces. Esto son mentiras. Esto es basura. Y lo quemaron. Y Lucas registra que es alrededor de 30,000 piezas de plata el valor de los libros. Recordemos que aquí nadie tenía libros como ustedes tienen en sus casas, ¿no? Estos eran sumamente caros. Muy caros. Entonces, tanto así que es un total de 50,000 monedas de plata, o dracmas. Y el 20 me encanta, porque así termina esta sección. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Porque era una de las características del Espíritu Santo, ¿no? La promesa se cumple, porque el Espíritu Santo, ustedes recibiréis poder cuando llegue sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿no? Al punto de quemar sus libros baratos. Eso es impresionante, ¿no? Vemos cómo cuando el Evangelio llega a este tipo de lugares, el impacto que ocasiona, ¿no? Y bueno, continuando en Éfeso, porque Pablo, como les decía a ellos, estuvo ahí 2 años, ¿no? Dice, después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía, después de estar ahí, tengo que visitar Roma. Y aquí es la primera vez que Pablo menciona su intención de ir a Roma. Pablo sabemos que él no había ido a Roma, incluso les escribe la carta a los romanos sin haber estado en Roma. Pero él aquí primera vez es donde él menciona a dónde quiere ir. Dice, bueno, vamos a ir a Jerusalén, pero ¿se acuerdan por qué quiere ir a Jerusalén? Porque él siempre que iba a Jerusalén era porque recogió ofrendas para la iglesia de Jerusalén. Había mucha gente pobre y la iglesia madre pues tenía mucha necesidad. Entonces por eso es de que él siempre pasaba por Jerusalén y después se iba a Antioquía, ¿no? Dejaba las ofrendas y se iba. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erastos, mientras él se quedaba en algún tiempo en la provincia de Asia. Ok, entonces ya casi que emprende su viaje, ¿no? Y aquí sucede algo bien interesante, porque es donde se le conoce como el disturbio de Éfeso, ¿no? Leamos el 23. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a
propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras de plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Lo reunió con otros obreros del ramo y les dijo, era como que presidente del sindicato Demetrio, ¿no? Junto a todos. Compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además de que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Entonces, otra vez, les digo, cuando sus enemigos hablan de lo que ustedes están haciendo, son muy buenas noticias, porque hasta ellos reconocen el impacto que Pablo estaba teniendo en esta región. Ahora bien, dice, no solo hay peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino que también del templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado, y que la diosa misma, a quien adora toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Entonces, al oír esto se enfurecieron y empezaron a gritar, grandes Artemisa de los Efesios, grandes Artemisa de los Efesios. Pero miren, acordémonos que cuando Pablo y sus compañeros llegaban a estos lugares, obviamente, pues la motivación de Demetrio era económica, ¿cierto? Porque era un platero, él hacía figuras de plata. Ustedes no sé si les ha tocado viajar, han ido a ciudades capitales, y siempre hay recuerditos, ¿no? No sé si han ido al Times Square, hay recuerditos de la Estatua de la Libertad, ¿cierto? ¿Cierto? Si van, I don't know, a sus países hay un monumento y en la entrada alguien está vendiendo esos recuerditos, ¿no? Bueno, lo mismo sucedía en Éfeso. Estos plateros hacían pequeñas figuras de la diosa Artemisa, en griego, Diana, para los romanos. Era la misma, Diana y Artemisa la misma. Entonces de ahí salía. Pero miren, no solo era económico la motivación de Demetrio, sino que también era un poco más profundo. Porque no solo era su negocio en específico, sino que era el negocio basado en la idolatría, que estaba llegando pues al fin, gracias a la misión cristiana. O sea, de que no solo era, porque bueno, él decía, bueno, ya no hago de Artemisa, pero puedo hacer de otro dios, o de lo que sea, tantos que había, ¿no? O sea, de que Demetrio estaba teniendo el fin de su labor, el fin de su oficio como cultura, porque era una caída potencial de su cultura, porque ya nadie estaba haciéndose, ya estaba perdiendo, digamos, estaba perdiendo personas que hacían esa misma labor y personas que las consumían. O sea, esto fue un ataque a la cultura de ellos directamente. Bueno, no fue un ataque porque en realidad el Evangelio no es que ataque a nadie, sino que él vio esto como un ataque. Por eso es de que se queja, ¿no? Él estaba enfurecido porque era el fin de su negocio basado en la idolatría. Entonces junta a todos, y aquí es donde se arma pues un revolú, ¿no? Porque luego ven a dos acompañantes de Pablo, a Gayo, a Aristarco, y empezaron a gritar y empezaron a enojarse, que lo llevaron hacia el teatro de Éfeso, que era un teatro enorme, albergaba alrededor de 25,000 personas, y es ahí donde se empieza el disturbio, porque había una confusión en esa asamblea. Muchos gritaban, muchos alegaban, y muchos de los que estaban ahí ni siquiera sabían qué estaba pasando. Ni siquiera sabían. Cada uno gritaba una cosa distinta, y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Entonces, imagínense, era un desorden, era un caos, por eso lo catalogan como un disturbio, porque era así. El disturbio llegó al teatro y llevándose a Gayo y a Aristarco, ¿no? Como que dice, estos son los acusados. Pero el teatro no era un lugar de juicio, el teatro era un lugar pues para ver obras, era para entretenimiento. No era nada legal, pues, no se trataba nada legal ahí, tampoco estaban jueces ahí, tampoco había ningún líder ahí. Simplemente era donde la gente se juntaba pues para entretenimiento. Hasta que, miren, en el versículo 35, el secretario del concejal municipal logró calmar a la multitud. Y me gusta lo que él hace, porque él no era precisamente un seguidor del Señor, él no era un amigo de Pablo. No, él simplemente era esto.
el secretario del Consejo Municipal. Y me gusta cómo él establece lo que ellos ya saben y cómo utiliza pues esta información para calmar a la multitud. Porque primero dice, pone en relieve esto, ¿no? Que Éfeso es la ciudad y es como la ciudad guardiana del templo de Artemisa. O sea que nadie desconoce que Éfeso y Artemisa están ligados. Por eso les dice, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Porque ellos pensaban de que Zeus había esculpido esta estatua y la había bajado y había descendido del cielo. Esa era la creencia de ellos, ¿no? ¿Okay? No sé si tienen la foto de esta Artemisa, les tengo una foto, es un poco grotesca. La vamos a poner por un ratito, después la he quitado porque está medio fea. Esa era la diosa que ellos adoraban. Si se dan cuenta, no es como las otras diosas de los griegos que eran como bonitas y bien elaboradas. No, si ven esas bonitas son sus senos. Esta era la diosa pues donde las jóvenes le iban a dar ofrendas para ser fértiles. Ella se le conocía como la hermana gemela de Apolos. También ella se cree que nació pues, afuera de la ciudad de Éfeso, ahí en lo salvaje, por eso el templo estaba en las afueras. A la misma vez, los hombres le traían ofrendas porque también era la diosa de la cacería. O sea que esta diosa no tenía pérdidas. Por un lado, las mujeres iban y le daban ofrendas para la fertilidad, y por otro lado, los hombres le daban ofrendas para la cacería, para alimentar. Entonces, de cualquier lado, pues ella acumulaba los dos, ¿no? Entonces, esta era la diosa que ellos estaban adorando. Luego este secretario continuó, ¿no? Entonces le recuerda que tanto Éfeso como el templo están ligados. Todo el mundo sabe, nadie lo niega. Nadie desconoce que Éfeso y Artemisa están ligados. Le recuerda también que la imagen fue dada por Zeus. O sea, en su creencia Zeus era su dios. O sea, Zeus nos dio la imagen, no los plateros, sino que fue Zeus. No fue hecha por manos humanas. Eso es lo que ellos alegan, ¿no? Entonces, estos dos puntos no se podían contradecir. Y no termina ahí. Él continúa diciendo que, para que el disturbio no se agrave más, declarando que estos hombres son inocentes. Acordémonos que era Gayo y Aristarco, ¿no? Que se los llevaban. Ellos eran inocentes, porque dicen, no hay nada de qué nos van a acusar si no hay nada. Ellos no han blasfemado en contra de nuestra diosa, no están robando en el templo, entonces ¿de qué se les acusa? Luego termina, y esto fue el último clavo del ataúd, ¿no? Que dice, menciona la autoridad romana, y él dice, miren, si para eso tenemos procónsules, para eso tenemos cortes, ahí podría solucionarse el problema. Pero ellos, al escuchar la autoridad romana, ahí mismo se cerró. Porque luego van a presentarle a estos hombres y no van a tener caso, que van a ayudar a inocentes también. Entonces ellos corrían el riesgo de que los mismos efesios se culparan a ellos por lo del disturbio. Corrían el riesgo de ser acusados por el disturbio. Y eso es algo que está muy presente, no solo en este entonces, sino todavía. Que la religión y la cultura son inseparables. Porque este no fue ataque a la religión, sino fue un ataque a la cultura. Bueno, ellos lo miraban así, ¿no? Esto fue una colisión entre cultura y evangelio, porque recordemos que es el camino. Los del camino le presentan una manera diferente de vivir a la gente. Ellos les presentan una manera de vivir y luego eso hace colisión, entra en colisión con la manera que ellos conocen. ¿Acaso no les sucedió a ustedes cuando se acercaron al Señor? Vivían de cierta manera, pero luego aprendieron del Señor, aprendieron de su palabra y ven que hubo un choque de cultura, hubo un choque de creencias, hubo un choque de costumbres, porque simplemente ustedes ya no lo podían seguir haciendo, ¿cierto? Porque les agradaba al Señor. Miren, en mi país hay el 1 de noviembre es el Día de los Muertos, creo yo. ¿Creo que es el Día de los Muertos? El 2. Bueno, yo disfruto mucho disfrutar mucho ese día porque se comía fiambre, una comida que solo se hace en ese día, pero también las personas
le llevaban comida a sus muertos a los cementerios. Entonces, yo no podía celebrar eso, ¿no? ¿Cierto? Porque nosotros celebramos la vida, no la muerte. Entonces, ¿ven cómo eso va en contra de mi cultura? Es una colisión. ¿Se dan cuenta? Lo mismo sucedía acá. La colisión era entre la nueva manera de vivir que les presentaba el Evangelio con su cultura que ellos conocían. Y eso siempre va a chocar, porque la religión y la cultura van de la mano. Y ellos temían que el sistema económico de la idolatría iba a cesar a raíz de la misión cristiana. Y eso era lo que estaba sucediendo. Porque ellos hasta estaban diciendo, este Pablo, que en Éfeso y en toda Asia está convenciendo a la gente de todo eso. Entonces imagínense, eran buenas noticias. El enemigo estaba dándole crédito a lo que Pablo estaba haciendo. Entonces era muy bueno, era muy positivo lo que estaba pasando. Aunque pareciera que no, pero era positivo, ¿no? Entonces, eso sucedió. Entonces la misión cristiana ocasiona eso, ocasiona desestabilidad, desestabiliza todo eso. Y tanto como la quema de libros, como el alboroto con Demetrio y el disturbio aquí en Éfeso, son respuestas a la vida transformadora proclamada por Pablo y sus acompañantes. Es una colisión de dos maneras de vivir. Por eso el Señor decía, ustedes no pueden servir a dos señores, porque a uno lo van a amar y a otro lo van a odiar. ¿Vieron? Ahora ya estamos entendiendo un poco más a Jesús ya cuando vemos la palabra aplicada, no a la vida, porque ahí es donde se aplica, ¿no? Por eso, no estoy diciendo que yo celebrara a los muertos, eso es un ejemplo. Pero bueno, a eso vamos, ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió. Ocasiona desestabilidad, desestabiliza la cultura, desestabiliza la sociedad, pero porque se contraponen, ¿no? Se contraponen, y eso es una colisión de dos maneras de vivir, ¿cierto? Muy bonito, muy bonito. Perfecto. Avancemos. ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos hasta ahora? Amén. ¿Estamos bien hasta ahora? No estamos perdidos, ¿no? No. Yo creo que están bien. Ustedes los veo interesados, eso es bueno. Aquí veo todo, yo veo que están bien. Muy bien. Perfecto, en el 20. No, ¿sabe qué? Sí, no, el 20 está bien, vamos. El 20. Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y después de animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones alentando a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él, cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Entonces ya emprende el camino a Jerusalén. No dijo que tenía que ir a Jerusalén a dejar la ofrenda. Recordémonos que por eso pasó por estas regiones, ¿no? Como a recolectar para luego ir a dejar, ¿no? Entonces ahí quedó. Bueno, pasando por ahí, saltémonos un poquito al 7, él llega a Troas. Pablo visita Troas, que sabemos que él ya había pasado por aquí. Y en el primer día de la semana, dice, nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir el día siguiente, o sea, tenía el tiempo limitado, Pablo ya se iba, solo estaba de pasadita, porque él quería estar en Jerusalén para el día de Pentecostés, ¿no? Él quería celebrar esa fiesta ahí. Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Entonces ya vieron que es bíblico, no se enojen si el pastor alarga sus mensajes, porque también Pablo lo hacía. ¿Okay? Aquí está, prolongaba su discurso hasta la medianoche. Bueno, el pastor no se tarda hasta la medianoche, pero no le den la chance. Capaz lo hace. No, aquí nos incluimos todos, que a veces también nos pasamos, ¿no? Sí, se pasa. Nos pasamos, está bien. Pero mira, porque es bueno, porque el tiempo es limitado, ¿no? Por eso él aprovechó ese momento, ese tiempo. Y bueno, ¿qué sucede aquí? Miren, un joven llamado Eutico, que estaba sentada en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo largaba su discurso. Mira, yo encuentro consuelo en esta palabra, porque yo digo, si a Pablo se le dormían, entonces me quedo tranquilo. Porque yo sé que hay muchos euticos por ahí siempre, pero nunca falta alguien que se duerme. Entonces, se desentiende, yo sé, mira, especialmente aquí, pues que nosotros trabajamos, bueno, ustedes tienen hijos,
tienen que servir y hacer aquí y hacer allá. Uno se cansa, yo entiendo. Pues. Siempre y cuando su corazón y su espíritu no esté dormido, yo me quedo contento. Tal vez a veces, no sé, tal vez ustedes se duermen aquí mientras yo enseño, hasta me siento privilegiado que les estoy curando el insomnio. No sé, puede ser. Siempre y cuando su corazón no esté dormido y su espíritu no esté dormido, yo estoy bien. Porque entonces ahí sí ya está peligroso, ¿no? Porque miren, cuando uno se duerme, se cae la ventana y se muere. ¿Por qué es lo que le sucedió a este joven? No lo podemos culpar, porque miren, ya se había alargado, ya era de noche, los días allá, las jornadas de trabajo eran de 12 horas, ¿saben? Eran larguísimas, desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Era, imagínense, era un lugar pequeño, el techo pues no estaba muy alto, lámparas, humo, calor, mucha gente. Entonces dijo, bueno, me voy a la ventana, aquí está fresco, ¿no? Pero bueno, le cayó el día encima y se cayó. Cirilo. Luego dice, se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Dice que lo recogieron muerto. Y este diagnóstico fue dado por el doctor Lucas. O sea, de que si Lucas dijo que estaba muerto, era porque estaba muerto. Él dio la parte médica. Se murió. Luego dice, no se alarmen, les dijo. Oh, pero Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, les dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Tal vez tenía hambre el muchacho, ¿no? Tal vez por eso durmió. No sé. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Entonces miren qué sucede, ¿no? Este Pablo como si nada. Bueno, se va, se cae y dice, no, ¿qué pasó? ¿Se murió? Sí, se murió. No, entonces yo pienso que Pablo había leído cuando Eliseo hizo lo mismo. ¿Se acuerdan que el profeta Eliseo le hizo lo mismo? O sea, abrazó a alguien, se le puso encima para revivirlo. Entonces yo creo que Pablo hizo el mismo método. O sea, a él le funcionó, a mí me tiene que funcionar. Entonces lo hizo, por gracia de Dios, pues él revivió, volvió a la vida. Y como si nada, perfecto, ¿ya está vivo? Ok, continuemos con el mensaje. Casual, ¿no? Algo tan natural, porque, le repito, el tiempo que él tenía era limitado. Era limitado, tenía que irse el día siguiente. Y a lo mejor era la última vez que él iba a estar ahí, yo no sé. Por eso ya vieron, es importante que cuando nosotros estemos escuchando un mensaje del Señor, estemos atentos, estemos pues ansiosos, ¿no? Con ganas de recibirlo. Ustedes no saben cuándo va a ser la última vez. Nadie sabe, ¿no? Cuándo uno se va, nadie tiene los días contados. Pero bueno, eso es lo que nos deja eso, ¿no? Entonces, él continuó hasta el amanecer y luego dice, al joven se lo llevaron vivo a su casa para el gran consuelo de todos. Entonces, qué bueno, ¿no? Es un suceso bien peculiar lo que le sucede aquí, ¿no? De tantas cosas que le pasaron. Vuelve a la vida y Pablo continúa con su mensaje. Esto es increíble. Pero bueno, luego, ¿qué sucede? Pues acordémonos que Pablo va rumbo a Jerusalén, ¿no? Rumbo a Jerusalén, él está con eso en la mente, ese es su plan, esa es su meta. Y luego dice en el 20:13, dice, nosotros por nuestra parte nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. Oiga, por tierra. Esos eran cientos de kilómetros. Ahora ya me puse a preguntar, ¿pero por qué Pablo decidió hacerlo por tierra? Bueno, a lo mejor estos discípulos lo acompañaron. Y bueno, tal vez si me voy por tierra, ellos me puedan acompañar y les puedo seguir enseñando, yo no sé. Porque Pablo siempre trataba de aprovechar lo máximo de tiempo. Incluso hasta las cárceles escribía las cartas. Él siempre que tenía una oportunidad estaba predicando o estaba enseñando. Entonces, podemos decir que era eso, ¿no? Ahora, desde Mileto, Pablo mandó a llamar en el 17 a los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Habían ancianos en la iglesia de Éfeso? Sí, acordémonos que estuvo ahí más de 2 años Pablo. O sea que ahí tuvo más libertad, tuvo más tiempo y hasta pudo levantar ancianos y poner ancianos. Cuando llegaron, les dijo, les da lo que son, yo diría, sus últimas instrucciones. Y eso es lo que yo le denominaría
las características de un esclavo de Jesucristo. Porque sabe que usted es un esclavo de Jesús. Amén. Téngase en cuenta, acuérdese de eso. Sí es hijo de Dios, sí, pero es esclavo de Jesús. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia la manera que nos vemos ahora, no? Cuando pensamos de nosotros mismos como esclavos. Eso ya cambia. Somos esclavos de Jesucristo, porque Él es nuestro Señor. ¿Cierto? Y lo que el Señor dice, se hace. Imagínense, si usted le hace caso a su jefe, que le dice, venga aquí a las 7 de la mañana, pero si vaya a salir tarde, bueno, a las 7 lo quiero aquí, usted está ahí 6:59, ¿cierto? 6:30. ¿Cierto? Ese es su jefe, ¿no? Bueno, entonces somos capaces de poder entender una autoridad superior a la de nosotros. Bueno, así tiene que ser Dios en nuestra vida, porque Él es nuestro Señor y nosotros somos sus esclavos. O sea que cuando usted lea el Nuevo Testamento y vea la palabra siervo, la palabra no es siervo, la palabra es esclavo. ¿Ok? Que cuando lea, pues ahí ya va a escribir. Continuemos. Entonces, miren, no quiero leer las cosas, pero miren, les da muchas instrucciones. Les dice, vamos a ver qué leamos, creo que tenemos tiempo. Ustedes en el 2018, cuando llegaron les digo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que vine de la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas. Así humilde y con lágrimas. A pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos, ¿no? A las acechanzas, me gusta también eso. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente, no a escondidas, y en las casas, a los judíos y a los gentiles, que les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesucristo. Miren, ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Que no era nada para Pablo, ¿no? Él en donde había estado lo presionaban, le pegaban, lo golpeaban, lo acusaban, lo maltrataban y después lo dejaban libre. nada nuevo. Pero entonces miren lo que les da. Y esto es para los ancianos, para los líderes, para los obispos, para los pastores. Les dice que sean humildes y que van a tener pruebas. Por eso cuando ustedes algún día les dan un ministerio, esta es la realidad del ministerio. Que ustedes van a decir, van a tener un buen salario de pastor, les van a dar buenas ofrendas, les van a dar una casa. Eso yo no sé. Pero esto que está diciendo aquí es segurísimo. Que tienen que ser humildes, van a venir pruebas, va a haber oposición. Y tienen que predicar y enseñar. Porque predicar no basta. Con predicar ustedes le dicen a la gente qué hacer y con enseñar ustedes le dicen cómo hacerlo. ¿Okay? No basta solo con dar el mensaje, tenemos que enseñar también. Le dice que se tienen que cuidar de... Miren, ¿saben qué? Mejor leámoslo, continuémoslo, porque yo no quiero... Miren, dice esto... Saltémonos al... el 27. Porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. O sea que nosotros tenemos que cuidarnos hasta de nosotros mismos. O sea que nosotros mismos somos un peligro. Usted mírese al espejo esta noche y dígase, peligro. Danger. Sí, porque somos un peligro. Aquí nos dice, si me está diciendo que me tengo que cuidar hasta mí mismo, oiga, hasta yo mismo puedo caer por mi propia cuenta. Por mi propia culpa. Entonces, dice que tengamos cuidado con eso, ¿no? Ok. Para pastorear la iglesia de Dios, que Él mismo compró con su propia sangre. La iglesia no es de nadie, sino es de Dios. Amén. Porque fue Jesús el que pagó el precio con su sangre. O sea que nadie se puede adueñar de la iglesia.
Bueno, el pastor lo dice a cada rato, ¿no? Esta no es mi iglesia, es la iglesia de Dios. ¿Cierto? Porque es la verdad. El Señor la pagó con su propia sangre. Y mire, dice, 29, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Y imagínense, nada poco, ¿no? Lobos feroces que intentarán acabar con el rebaño, que procurarán. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedad para arrastrar a los discípulos que lo sigan. Entonces, esa es la realidad del ministerio. No solo uno mismo es peligro, sino que de la misma gente puede surgir falsos maestros que se llevan, que arrastran a la gente. ¿Cierto o no? ¿Ya vieron? Esa es la realidad del ministerio. Por eso, cuando ustedes conozcan a alguien que vaya al ministerio, denle esta porción de la palabra. Mira, esto te espera. Y oren por ellos, porque no es fácil, ¿no? No es fácil. No para desalentarlos, sino que para que tengan en cuenta lo que se viene, ¿no? Eso es todo. Así que estén alerta. En el 31. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Estén alerta, estén pendientes. Ahí donde tenemos que estar alerta, pendientes. Ahí donde viene la atalaya, ¿no? Todo eso. Luego les dice que, miren, yo no codicié nada de lo que ustedes tenían, le dice Pablo. Yo trabajé por lo que yo necesitaba y trabajé hasta para pagarle a los que me acompañaban. Porque Pablo trabajaba. Él recibió ofrendas, sí, pero para irlas a dejar a Jerusalén. Él mismo se costeaba sus propios viajes, él mismo le pagaba hasta a sus acompañantes. Porque otra cosa era que cabe recalcar que Pablo nunca viajaba solo. No le gustaba viajar solo. Él siempre decía en sus cartas, procuren apresurarse a verme, procuren venir a verme pronto. Se desalentaba cuando él trabajaba solo. Le encantaba porque les decía antes, ¿no? Era donde siempre iba a llevar gente, siempre. Por eso aquí siempre hay alguien que se menciona al lado de él. Y termina en el 35, miren, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, que es mejor dar que recibir, ¿cierto? Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban, porque lo que más entristecía era que su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. O sea que era una escena muy difícil. No solo les da toda esta última enseñanza, estas últimas advertencias, sino que les dice, ya no me van a ver. Esta es la última vez. Entonces, un poco triste, ¿no? Un poco triste la escena, un poco triste esta porción. Porque como quiera que no, uno ama a su hermano, ¿no? Uno lo ama, él tanto que había dado por ellos y ellos lo amaban también. Por eso dice que hasta lo besaban, lo abrazaban. Era una escena muy triste, pero bueno, era necesario, ¿no? Porque él tenía que ir a Jerusalén. Y qué curioso, que Lucas nos cuenta de esta manera, y cuando vamos al Evangelio de Lucas, que es el primer volumen de estos libros, es de que lo mismo le sucede a Jesús, ¿cierto? Jesús camina a Jerusalén ya antes de ser crucificado. Él viaja, pasa por partes que él había estado, recibe oposición de los judíos y le dice a sus discípulos, me voy a morir. Ahí vemos el paralelo, ¿no? Y precisamente por ahí va la avenida, por ahí vamos, para cuando estudiemos la segunda parte de lo que nos queda de Hechos, que es pues los arrestos de Pablo y en donde pues él va a llegar al final, no antes de que él muera. Entonces, mire, puede que entonces, para concluir, hermanos, lo dejo con esto, puede que tengamos nosotros una muy buena preparación, muy buena información, tengamos experiencia, pero a veces nos falta algo, ¿no? Como todos, le faltaba algo para completar, ¿no?
Pero ¿saben qué? Dios siempre va a proveer. Dios siempre va a proveer a alguien que nos instruya, que nos dé aquello que nos falta. Así como el Señor le dio ánimo a Pablo, que le dije, no te calles, predica y ve. Ahí está el Señor siempre, ¿no? Tenemos que continuar predicando y enseñando. Ya les dije que son cosas diferentes, ¿no? Una es difundir el mensaje y el otro es cómo hacer. Uno me dice qué hacer y lo otro me dice cómo hacer. Es necesario que tengamos los dos. Y lo dejo con esto, leyendo del versículo 20, capítulo 20, versículo 24. Considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese era el propósito de todo lo que decía Pablo, ¿no? Terminar su carrera y llevar a cabo el servicio, como esclavo que él era, ¿no? Que le encomendó el Señor, que es dar testimonio del Evangelio. Seréis testigos cuando le sigan el Espíritu Santo. Ustedes ya tienen el Espíritu Santo, tenemos que ser testigos. Tenemos que testificar, declarar, compartir, predicar, enseñar, difundir, compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación. El Evangelio del regalo de Dios. Eso, con eso, por eso era, esa era la motivación de Pablo. Por eso él hacía lo que hacía. Y nosotros pues también somos testigos, ¿no? Somos los verdaderos testigos del Señor, porque es lo que la Biblia nos dice. Entonces tenemos que terminar la carrera, ¿no? ¿Quién ya va a terminar la carrera? Nadie. Bueno, algunos estamos empezando, vamos avanzando, pero perfecto. Con el Señor se puede, ¿no? Amén. Con el Señor, pues Él nos dará lo necesario para que continuemos este caminar. Amén. Perfecto, hermanos. Entonces dejemos el estudio acá. Luego, pues empezamos con el capítulo 21. Más adelante ya es rumbo a Jerusalén. Vamos a tener una pausa el próximo viernes y regresamos para terminar Hechos. ¿Les parece? Pero ustedes van a seguir estudiando, ¿no? Amén. ¿Van a seguir leyendo? Claro. Y tienen sus hojas de trabajo, acuérdense. Termínenlas. Tenemos tiene hasta Hechos 28. Vamos al 21. O sea que todavía tiene tiempo. Mire, acuérdense que tenemos un premio y hasta tenemos un premio extra que el pastor nos va a dar. Entonces, adelante, vamos, traiga. Termínala, tenemos tiempo. ¿Ven? Perfecto. Entonces, antes de concluir, queremos dar espacio a las preguntas. ¿Ustedes, hermanos, tienen alguna pregunta? Adelante. Tenemos aquí un poquito más de tiempo. Preguntas y respuestas. Me llama la atención el capítulo 19, versículo 12. Cuando Pablo, tú dijiste que incluso su ropa posiblemente hasta sudada, ¿verdad? Se la llevaban y los enfermos eran sanados. Sí. Me llama la atención porque hay cosas que Dios las hizo en el momento, ¿verdad? Y como decíamos, ¿no? Dios lo hace de diferentes formas y de formas extraordinarias, pero no podemos crear ¿cómo decir? Claro, un amuleto, claro. Y vemos que se usa. Vemos que mucha gente lo usa, toma esto y lo usa como, I don't know, para mí un engaño, ¿no? Para llamar la atención o para hacer algo o hacer una doctrina, una enseñanza de eso. Claro, puede ser para vanagloria, puede ser para enaltecer su mensaje. Creo que ya les había compartido antes de que los milagros ocurrían para corroborar el mensaje. Sí, me explico. O sea, primero se da el mensaje y después se da el milagro. Porque el milagro corroboraba el mensaje, dando como quien dice la aprobación de que esto venía de Dios, por lo tanto esto sucedía.
Y acordémonos, vamos un poquito más atrás. Vamos más atrás. Hablando de milagros, ¿no? En los tiempos de Elías y Eliseo hicieron muchos milagros. ¿Pero por qué? Porque ¿cuál era el mensaje de Elías y de Eliseo? Acordémonos que eran tiempos de la Jezabel. O sea, que era necesario que el pueblo de Dios se regresara a Dios. O sea, que ellos profetizaban, ellos daban su mensaje, sus milagros corroboraban que el mensaje venía del Señor, venía de parte del Señor y no de los profetas de Jezabel o de los baales que existían en ese momento. Entonces, ven cómo los milagros corroboran el mensaje, fortalecen el mensaje. They reinforce the message. ¿Okay? Entonces, no había una receta, no había una fórmula. Y qué curioso que en Éfeso ellos sí lo estaban utilizando como una fórmula. Lo estaban utilizando incluso como un conjuro. Porque era una ciudad sumamente hechicera y que creía y con muchas supersticiones. Al punto que tenían libros de conjuros. Entonces, eso era lo curioso, ¿no? Para Dios, Él lo obra como a Él le place. Con un trapo sudado de Pablo sangre, con la sombra de Pedro, Jesús escupiendo en el lodo. Dios obra como a Él le place. No hay una fórmula, no hay un recetario, no hay una manera que el hombre espere que Dios obre. No, Dios obra como a Él le place. No como nosotros quisiéramos, no como nosotros esperamos que Él obre. Y ahí es donde hay frustraciones, porque a veces uno quiere que Dios obre como nosotros queremos, y Dios dice, no. No, your way is my way. Y usa que take that. Y usa a él. Perfecto, muy bien, pastor, muy buena apuntación. Okay. Podemos hablar de esto toda la noche. Yo me quedo igual que Pablo, pero no hasta la medianoche, hermano. Solo un café. Total, aquí no hay tercer piso, aquí nadie se va a caer de la ventana. Solo de la silla. Pero de que se duerme, sí se duerme. Se caen de la silla. Se caen de la silla. Muy bien, perfecto. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que les haya llamado la atención? Bueno, a mí me llaman la atención estas cosas, pero una de las que me llama la atención es que el ataque que Pablo recibía, si nos damos cuenta, nunca fueron de los gentiles, ¿verdad? Siempre fue de los judíos. Empezaba por los judíos. Claro. Empezaba por los judíos porque él era el primer varón de ir a las sinagogas. Cuando los judíos lo rechazaban, se iba con los gentiles. Después los gentiles lo rechazaban y se iba de la ciudad. Ese era el ciclo, ¿no? Pero claro, empezaba con los judíos primeramente. El alboroto casi siempre lo hacían ellos. Ellos incitaban. Ellos incitaban por bueno, y el de ellos era más, como les decía antes, la cultura va de la mano con la religión. En el caso de los judíos era más que todo a la religión, y cuando iba a estas ciudades gentiles era más a la cultura. Porque le dije, es una colisión de dos maneras diferentes de vivir. Es lo que se contrapone, ¿no? Porque es lo que dice el Evangelio, ¿no? La misión cristiana ocasiona desestabilidad, desestabiliza la sociedad, desestabiliza nuestra manera de vivir. Qué bonito, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, pastor, yo creo que quedamos ahí. Amén. No hay más preguntas por esto. Listo, entonces, hasta la próxima, hermano. Dios me bendiga. Amén. Un aplauso a próximo viernes nos vamos a tener servicio porque termina la escuela de verano, la escuela bíblica de verano, okay, que comienza el lunes de 6 a 9, okay, de 7 de la tarde a 9 de la noche, okay, toda la semana, de lunes a viernes. El viernes, si usted quiere venir, bienvenido, bienvenida. Vamos a estar compartiendo con la iglesia americana, hay comida, van a hacer no sé si barbecue, no sé qué van a hacer, pero van a tener preparado y van a despedir a los niños, ¿verdad? Del Summer Bible School, ¿ok? Entonces, si quiere venir, bienvenido. En la semana, si usted quiere venir a dejar a sus hijos,
si van a traer a sus hijos, a sus sobrinos, whatever, usted se puede quedar y esperarlos. ¿Okay? Mientras usted lo espera, los americanos, junto con nosotros, vamos a estar dando algunas clases, ¿okay? Algunos estudios bíblicos. Posiblemente se va a dar en inglés y en español al mismo tiempo, ¿okay? En el mismo grupo. No sabemos todavía, pero dependiendo de las personas que se queden. Pero si usted no tiene nada que hacer un día y se quiere venir a dejar a sus hijos y se quiere quedar, bienvenido también. ¿Okay? También le vamos a dar cena, le vamos a dar de todo. ¿Ok? Nos vamos a ir con los hermanos de Facebook. ¿Ok? Nos vamos a despedir. Nos vemos el domingo entonces a las 2 de la tarde. ¿Ok? Que Dios me los bendiga.